el libro de Proverbios capítulo 14, verso 1. Libro de Proverbios capítulo 14. Gracias por la invitación, gracias por tenerme en cuenta, gracias por la confianza. Yo estuve trayendo enseñanza para los jóvenes en este último tiempo, deben hacer 2 meses más o menos. Más o menos 2 meses ya. Estoy casi todos los viernes, cuando no se suspende estoy. Enseñanza que hablaban sobre el exceso de emociones, cómo las emociones pueden superarlo, cómo el determinado tipo de pensamientos pueden arrastrar el razonamiento de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Cómo es que nuestro niño que nosotros criamos de un día para el otro es un desconocido. ¿Sí? ¿De dónde surgen esos impulsos? Entonces les di a conocer a ellos de dónde surge todo eso. Estudiando un poco de psicología, he descubierto que la película Intensamente, tanto la 1 como la 2, se asemeja en un 90-98% de cómo es la estructura psíquica, ¿sí? De cómo funciona nuestro psique en el periodo de la adolescencia. Entonces, si usted quiere saber por qué no le entiende a su hijo, mire esa película y va a entender que tiene una batalla dentro de la mente, que realmente hay muchos impulsos que lo empujan para todos lados y que de un día para el otro es arrastrado por un impulso y que no ve las consecuencias de sus actos, que no mide las consecuencias de sus actos. Hay algo que acontece en nosotros, ¿sí? Y que se desarrolla hasta los 25 años. Y en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo último que se desarrolla en el cerebro humano. ¿Usted sabía eso? Es lo último que se desarrolla en usted. Y empieza a desarrollarse allá cuando empieza a surgir la muela del juicio. Por eso que justamente la muela del juicio se llama así. Cuando empiezan a salir esas últimas muelas que están marcando el inicio de aquel crecimiento de la corteza prefrontal. Ese último eslabón de nuestro cerebro es el que nos permite medir nuestros impulsos, las consecuencias de nuestros actos. Si yo hago tal cosa, me va a pasar tal cosa. Y antes no había, antes no hay. Antes hay otra cosa que se desarrolla en el cerebro y tiene que ver con saciar mis deseos. Son hormonas que están antes de esa corteza prefrontal desarrollada. Y empieza uno a querer saciar sus necesidades, sus deseos. Tiene un apetito por algo y va y lo busca, quiere satisfacerlo. Son hormonas hambrientas de deseos. ¿Sí? Y se supone que eso está en todos los seres humanos. Dios nos creó así, Dios no se equivocó. Y extraordinariamente Dios no se equivocó. Porque aún en la adolescencia nosotros estamos sobre la supervisión de nuestros padres. Y aunque nosotros estamos marcando el principio de nuestra independencia y entendiendo que es necesario que empiece a marcar mis ideales, cómo quiero ser yo en el futuro, cuáles son mis metas en mi matrimonio, qué es lo que yo quiero de mí, todo eso está debajo del techo de mamá y papá y mi cerebro todavía se está ajustando y qué bueno que es así. Entonces le decía a los jóvenes, a los adolescentes, no tomen decisiones cuando están empujados por las emociones, por los impulsos, porque todavía no tienen la corteza prefrontal desarrollada. Hay cosas que ustedes no ven ni por más que quieran, porque el cerebro no está completo. Por eso es que en algún momento en la película de Intensamente, el personaje de Riley decide que se va a ir de la casa de sus padres y paga un pasaje. La niña que siempre había sido obediente de un día para el otro en esa animación, decide que es mejor comprar un pasaje, robarle a la mamá e irse. Y todo eso lo hizo sin pensar en las consecuencias y no, porque no tiene cómo pensar en las consecuencias. Y a veces nosotros no entendemos por qué nuestros hijos hacen cosas que nunca hubiesen hecho. Es que no están preparados. Nosotros no le avisamos. Y eso leía hoy en la Biblia. El avisado, dice en la Biblia, ve el daño y no lo pisa, lo pasa por alto, porque ve el daño, es anticipado a él, se prevé. El avisado guarda el paso y no cae en la trampa.
Yo entiendo cómo funcionan mis emociones, mis impulsos, todo lo errático que puedo llegar a ser. Y ahora como yo me entiendo avisado, no voy a ser arrastrado por mis impulsos, ni por las juntas que tenga, ni por las amistades que tenga, porque ahora ya entiendo cómo es que funciona mi pensamiento, ¿sí? De todo esto hablaba con los jóvenes, y en parte yo decía, soy un poco desalmada, ¿cómo voy a hablar de todo esto? Pero la verdad, mis hermanos, yo prefiero ser dura y rígida a después lamentar. Porque cuando un joven entra en la droga, es difícil que salga. Y yo les avisaba de esto. Ustedes van a buscar saciar sus impulsos solo para agradar a sus amistades. Nadie planea ser adicto. Más del 90% de las personas que entran en cualquier tipo de adicción empiezan en la adolescencia. Y si empiezan en la adolescencia es porque no tiene cómo medir las consecuencias de sus actos. Por más de que sepa de que las drogas o cualquier tipo de adicción sea dañina, no le importa. No le importa. No tiene cómo darse cuenta de que está lastimando a un ser querido, de las consecuencias de su palabra. No tiene cómo. Y ahí nosotros adultos, ¿cómo debiéramos de reaccionar? ¿Cómo debo yo de cuidar a mis polluelos, a mis hijos, a mi iglesia? ¿Cómo tengo que orar? Hermano, yo he preguntado esto a algunos jóvenes, le he preguntado, ¿vos te tenés miedo? Y algunos han respondido, sí, yo no tengo miedo. Tengo miedo de qué reacciones pueda llegar a tener. Y hermanos, lo dicen con tanta sinceridad, con tanta franqueza. He oído de una joven en otra congregación, Mayra, yo tuve un arranque de bronca tal que estuve dispuesta a agarrar el cuchillo y matar a aquella persona. Y voy a decir, bueno, es exagerado. Yo no, porque si me lo dijo así como me lo dijo, por más de que haya crecido en la iglesia, ella se desconoció. Y cuando se desconoció, soltó el cuchillo. Pero tanto así podemos ser arrastrados por nuestros impulsos. Hermano, nosotros ya no pensamos en este tiempo. Todo el tiempo estamos distraídos con algo. No aprendimos ni a reír, a sonreír. No existe la sobremesa o esa compartir en familia. Usted conversa en su casa con los suyos, se ríen de alguna cosa. Yo me he dado cuenta que la risa hoy por hoy molesta. Yo no veo gente feliz. Le digo a los jóvenes, vamos a hacer una salida, pero yo los quiero escuchar reírse. No he escuchado la risa de ustedes en ningún momento durante estos 2 meses. ¡Qué pena! Porque son niños, jóvenes, adolescentes, preadolescentes. ¿Cómo es que no les escuché la carcajada, la risa? ¿Dónde está? Y si nuestros niños no ríen, es porque nosotros no nos reímos. Porque ¿de dónde ellos aprenderían a que la risa es buena y es saludable y quita la depresión y el desánimo y la angustia? Porque estamos todo el tiempo enojados, irritados y quejándonos. Y si nosotros tenemos solo ese lenguaje es el que van a aprender los pequeños, los que aprenden a imitar nuestro carácter. La única forma de tener una familia que busque la gracia en Dios, que busque crecer en Dios, no voy a decir la felicidad. Usted sabía que la felicidad no es un estado que uno debe encontrar. Usted no puede ser completamente feliz. La felicidad se busca. Trabaje para tenerla. La felicidad, mi hermano, no es cuando tenga el auto, cuando teche la casa, cuando le haga el alerón más alto. No, mi hermano. Quítese esa idea de la mente. La felicidad no es reírse literalmente. Es un estado de plenitud. Es yo tengo paz con la persona que soy. Yo tengo paz de saber que he estado haciendo las cosas bien. Usted se siente pleno, puede respirar alivio y decir, sé que me he esforzado, puede que no sea la mejor madre de este mundo, pero me he esforzado por hacer lo mejor de estos. Me he esforzado por hacer lo mejor.
Y porque sé que me esforcé, es que puedo tener paz. Amén. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. No sé ustedes, pero yo nunca vi una hermana levantando ladrillo tras ladrillo, haciendo la mezcla, juntando arena. Puede que haya una o dos ahí albañilas, ¿no? Pero que haya levantado la casa. No. Aquí se refiere esto con la mujer sabia edifica su casa. Ella es la que se importa, ella es la que cría literalmente a los hijos. Ella es la que le introduce los principios a los hijos. Ella es. Si tus hijos están depresivos a la larga es que no les enseñaste a ser felices. No les enseñaste a superar frustraciones, porque hasta eso es peligroso. Cuidamos tanto a nuestros niños que cuando hay dolor los apartamos. No les hacemos partícipes, no les damos conocimiento de que el dolor existe en la vida, de que existen las frustraciones, de que la vida también se pierde, que no todo es ganar o ganar, que las cosas no se reciben de arriba, que a veces hay que esforzarse por lo que uno quiere, porque así lo aprendimos nosotros, ¿o no? ¿Con ustedes fue diferente? Yo aprendí que todo se gana con un esfuerzo y que es más, vale más porque me esforcé. Tiene mérito cuando es con mi sudor, tiene un mayor mérito. Más dice la necia con sus manos la derriba. Yo no he visto una mujer que esté sacando los ladrillos de su casa porque decidió que hoy va a derribar su casa. No es así, mis hermanos. Se está hablando de una construcción espiritual. Y ahora yo te pregunto, ¿qué has estado edificando o qué has estado derribando? Porque el rol más importante dentro de la casa es el de la mujer. Porque Dios acá en este versículo me da comprensión de que la autoridad dentro de la casa en cuanto a la crianza de los hijos y el bienestar en el matrimonio recae en la mujer. ¿Y usted es la que edifica o la que deja pasar pasivamente? Y si vemos en el versículo 3, habla nuevamente de la necedad. Continuando con la idea, dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Cuando uno se levanta creyendo, considerando que es dueño de la razón, no le importa estar en paz con los de su casa, prefiere ganar la batalla. Y ahí es cuando empieza a derribar la casa, mis hermanos. Porque no hay manera de que yo me reconcilie con mis hijos si soy severo todo el tiempo. No hay manera de que yo muestre que soy un padre que contempla, que tiene comprensión de su carácter, de su hacer. Estoy hablando de tener empatía con un proceso de adolescente. Te va a contestar, va a ser rebelde, es propio de su edad. Pero cuando se le bajen los decibeles, cuando se le vaya aquel tenor de enojo, va a reflexionar, va a recapacitar. Pero si yo le sigo contestando, si yo sigo atizonando aquel fuego, mis hermanos, yo voy a terminar por destruir toda relación que haya en mi casa. Voy a terminar de alejar a mis jóvenes de mi casa, romper el vínculo con los míos. Y eso es lo que usted tiene que cuidar. Cuidar de que no se vaya el fuego de la hoguera. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Se entiende, sí? Mas los labios de los sabios lo guardarán. Usted no va a responder ira con ira. Por más de que le haya ofendido, usted va a ser sabio y prudente y guardarse en Dios. Porque es mejor tener paz. Entender que en ese momento no mide las consecuencias de su palabra, ni de sus actos, ni de sus decisiones.
pero usted es una madre que ama. Usted es una madre que perdona y que pasa por alto. Y aunque no le esté valorando, va a llegar un momento en que esos dos dedos de frente van a madurar. Va a mirar para atrás y va a decir, mamá tenía razón. Yo fui muy grosera, pero mamá tenía razón. Hermano, el único modo de que nosotros valoremos eso es que veamos con ejemplo. Proverbio 27:15 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosas son semejantes. ¿Usted ha visto una gotera? ¿Usted ha tenido una gotera en su casa alguna vez? ¿Usted ha visto lo fastidioso que es una gotera? Aunque le ponga una olla abajo, ¡qué lata el ruido de esa gotera! ¡Qué fastidio! No se calla más esa maldita canilla que nunca le cambian el cuerito. Quiero dormir en lo que uno más quiere, ¿verdad? Y él dice, y mujer rencillosa son semejantes. Otra vez la misma letanía, otra vez repitiendo lo mismo. Ahí viene otra vez diciendo lo mismo. ¿Tú crees que no te escuchan? En verdad ellos te escuchan, solo que llega un momento que les arrebata la paz, que ya suena como un ruido, no, ya no te quiero escuchar. Yo sé que le amas, pero hay momentos en que hay que ser sabio y guardar silencio. Hay momentos en que hay que tener dignidad. Tú eres la madre, no la amiga. Por más de que se fastidie, corrige, da un punto final. Y da un momento, da un tiempo para que crezca, para que reflexione. Ten dignidad, no estés rogando el cariño de tus propios hijos. No es necesario. Ellos tienen la obligación de amarte y de respetarte, y si no lo hacen por ti, que lo hagan por Dios, que Dios los exhorte. Pero si yo no aprendo a desprender eso, mis hermanos, ellos no van a encontrar a la madre que están buscando. Tengo que aprender a dejar de ser esa mujer rencillosa. Saquemos de nosotros esa cuestión de la queja. No apartemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes de nosotros. Las palabras pueden quitar la paz, así como esa gotera. Ustedes no se sabían, pero en China, en Roma, se practicaba esa cuestión de la tortura, y ellos estudiaban, especialmente en Roma, estudiaban cuál era el modo más efectivo de tortura, ¿sí? ¿Y qué hacían? Ataban a los hombres, los ponían en una cama, en una cueva, y los ponían debajo de las goteras de las estalagmitas o estalactitas, no sé cómo se llaman, pero en la montaña continuamente iba a caer una gota en la frente del hombre que estaba ahí preso. El tema era una tortura tal que esos hombres rogaban que los suelten de aquel lugar. Se volvían locos porque aquella gotera continua era una tortura. Es una tortura. Tus labios no pueden ser una tortura para tus hijos. Dice, aumentan la contienda. Las palabras pueden aumentar la contienda, pueden aumentar el enojo, pueden hacer que se alejen más aún. Nuestras palabras pueden maldecir tu linaje. Toda tu descendencia puede ser maldita por causa de tus palabras hirientes. A veces con enojo no nos damos cuenta, pero realmente lastimamos. Y las palabras a veces suelen ser más duras, más difíciles de sobrellevar que una bofetada, que un golpe, que un chancletazo a lo lejos. Noé maldijo a sus hijos y esa maldición arrastró miles de generaciones. Nuestras palabras no pasan por alto.
Yo no quiero que entiendas esta cuestión. Tus palabras importan y tienen un gran peso espiritual dentro de tu casa. Ahora quiero que tomes en cuenta esto y lo inviertas en el sentido de los siembres en bendición en tu propia casa. Si uno ve a un niño, este tiene un pensamiento mágico. Dile a un niño que Santa Claus existe y te va a creer. Decirle que los Reyes Magos van a venir y te va a creer. Es más, al otro día va a esperar que su pastito haya sido comido por los camellos. ¿O no? Dile a un niño que va a acontecer tal cosa y te cree. Y si te cree eso, cuando le decís que es un tonto, ¿te va a creer o no? ¿Vos crees que lo va a marcar o no? ¿Vos crees que va a poder superar ese muro alto o no? Cuando le digas que no sirve para nada, ¿te va a creer o no? ¿Vos crees que no le va a costar superar eso? Salir de esa idea. ¿Sos el más rebelde? ¡Ay! ¿Por qué no te callás? Nuestras actitudes lastiman. Porque a veces los niños no tienen la intención como nosotros los adultos pensamos. Ellos a veces intentan hacer lo mejor y es más, quieren entregarnos felicidad. Solo que a veces tienen ideas muy disparatadas, ¿eh? Si un dibujo de mi mamá en una hoja le pone muy feliz de tal modo que pone el dibujo en la heladera, si dibujo toda mi pieza, le va a poner mucho más feliz, ¿eh? Y ahí se ponen a dibujar todas las paredes. ¿Qué hiciste? A veces no entendemos cómo piensa un niño. Y él lo hacía con la mejor expresión de amor. Tenía la hija de una amiga, metió el celular de la mamá en el lavarropa, Dios mío. Ya era, Dios. Y ahora, o sea, su intención era lavarlo, obviamente, o sea, le quería ayudar a su mamá. Ponele, o sea, un niño no piensa como nosotros pensamos. El tema es, ¿qué tipo de palabras nosotros le decimos cuando ellos tienen su mejor intención? Porque de lo que nosotros le digamos vamos a marcarlo, vamos a sellarlo, vamos a cauterizar sus pensamientos. Un niño tiene pensamientos mágicos, ¿sí? Así se llama. Y un preadolescente tiene pensamientos concretos. Eso quiere decir que si vos le decís tenés que hablar la verdad, no le sirve mucho. Él tiene que verte hablando la verdad. Si vos le decís tenés que ser íntegro, tenés que de verdad ser íntegro y no pasarte el semáforo en rojo. Tenés que de verdad ser íntegro y no decirle al otro, decirle al fulano que no estoy. Tenés que de verdad ser íntegro todo el tiempo, porque estás viendo tus acciones. Pesan más lo que vos haces que lo que vos decís. Y es más, lo está midiendo. Vos dijiste tal cosa y te recuerda. Es tu Biblia andante. Vos dijiste tal cosa y te recuerda tus propias palabras. ¿Te acordás? Y ahí la famosa frase de las madres, a esto no les podés decir nada porque ya te endeudaste, ¿eh? Y es verdad, ellos te pasan factura. Todo lo que vos decís es ley. Ese es en el periodo preadolescente. Con los adolescentes es mucho más complejo aún, porque ellos tienen toda una batalla interna. Yo te invito a que veas esa película Intensamente 2, ¿sí? Solo para poder entender a tus niños. Entender que dentro de ellas hay un cúmulo de emociones que están todo el tiempo en la pelea de querer tomar el control. El enojo, la tristeza, todo está catapultado, todo está en extremo, ¿sí? Si hay enojo, es mucho enojo, ya una exageración. Bueno, pará, le querés decir vos, pero no.
es un impulso y uno debe respetar ese impulso, pero hay que enseñarles a canalizar ese enojo. Y cuando siente tristeza, también hay que enseñarles a canalizar la tristeza. Tu tristeza no quiere decir que es necesario que te hagas daño, ¿sí? Todos sentimos tristeza. Tal vez vos los estás experimentando en esto y esto te parece grave. Y esto te está arrastrando, pero no tenés que dejar que la tristeza te domine. No tenés que dejar que el enojo te domine. Andate un rato, caminá, anda a la plaza, tomate de ver un rato, aunque sea solo, pero distraete un rato. Cuando aquella adrenalina baja, vení, vamos a conversar. Pero ser más sabio y no confrontar y no dramatizar, no, está en depresión, no sale de la pieza. No habla con nadie, está aislado. Tiene miedo del mundo y ya empezamos a hacer el gran, porque nosotros vemos el problema y lo hacemos más grande todavía. Entonces nosotros vamos a ser sabios y vamos a conducir todo ese cúmulo de emociones como Dios nos enseña. Dios nos creó con emociones, pero también nos da sabiduría y nos da dominio propio. Y nos da autocontrol. Nosotros los adultos que ya superamos todas esas etapas, vamos a ayudar a aquellos que todavía no consiguen controlarlas como deben o no consiguen entender las consecuencias de sus acciones. Yo le decía a los adolescentes, por eso es que la mayoría o gran parte de los jóvenes deciden irse, escaparse de su casa, porque no soportan las letanías de mamá y piensan que yéndose con el fulano, mengano, la amiga, la sultana, el trabajo, cualquier oportunidad le viene bien. Su idea es huir, pero sin medir las consecuencias. Cuando estamos en esa edad, buscamos el aquí y el ahora, y es satisfacer nuestros pensamientos aquí y ahora, y las consecuencias de eso no tenemos cómo medirlo. Pero vos que sos adulto, aconsejá antes. Enseñá a tus preadolescentes cómo canalizar las frustraciones, cómo superar las pérdidas, cómo superar un duelo. Porque la vida duele. Si nosotros no le hacemos pasar esas experiencias a nuestros niños, cuando el día de mañana la novia le deje, van a creer que la vida no tiene más sentido. Y ahí es cuando escuchamos noticias desagradables y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no le enseñamos a que la vida duele, que también hay pérdida, pero no es el fin del mundo. ¿Sí? De acuerdo a la Biblia, cuando nosotros miramos en el libro de Levítico, de Deuteronomio, encontramos que se censaban a los varones a partir de los 20 años, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la Biblia, uno era considerado adulto a partir de los 20 años. Antes de eso es adolescente. Antes de eso no tiene la facultad de medir las consecuencias de sus actos. Después de eso, hasta le podés cobrar el alquiler por estar en tu casa. Nadie te va a decir que nada, ¿no? Porque es la verdad, así le enseñás a ser responsable también, a trabajar, a entender que se debe cumplir un horario, ¿sí? A ser responsable, a entender la responsabilidad de sus acciones. Todo lo que nosotros hacemos, digamos, tiene sus consecuencias, ya sea positivas o negativas. Debemos controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y enseñarle a los nuestros a hacer lo mismo. Cuando yo miro en el libro de Génesis encuentro esta cuestión de la importancia de las palabras. Viene la serpiente y engaña a Eva con palabras, ¿sí? Y le hace decir cosas que Dios no dijo, o le retuerce todo lo que había escuchado. Las palabras tienen mucho peso. Y el diablo siempre viene a hacer una guerra, ¿sí?
Y Él no usa armas para hacer guerra. Lo único que tiene que hacer es meterte una idea rara, un pensamiento raro, ¿sí? Usar tus propias palabras para que hagas destrucción, para que destruyas tu propia casa, a los tuyos. Él sabe el poder de las palabras y es más, usa personas para decirte exactamente lo que querés decir. Las artimañas del enemigo, las astucias de Satanás. Y Él trabaja así. Él no se anuncia, bueno, yo soy el enemigo, vengo a engañarte, vengo a decirte esto y esto y esto para ver si caes en mis trampas. No. El enemigo te conoce y sabe exactamente qué decirte para seducirte, para hacerte caer, para pisar, ¿sí?, el palito. Ahora, si sos sabio, si estás velando, vas a poder discernir qué palabras vienen del enemigo, qué argumentos vienen del enemigo. Libro de Samuel, capítulo 1, verso... Primera de Samuel, capítulo 1, verso 5. Esta cuestión de la guerra silenciosa. Vos fíjate que Satanás se presentó delante de Jesús para tentarlo y utilizó palabras. Y aquello, mis hermanos, fue una guerra de pensamientos, argumentos que iban de parte del diablo y argumentos que venían de parte de Jesús para responder. Aquello fue una batalla espiritual y fue todo con palabras, ¿sí? Y el diablo usa astucias y artimañas para dar caída. Quería que Jesús profiriera algo, anunciara algo, dijera algo que podría ser nuestra destrucción, porque de eso dependíamos, de que Jesús cumpla la voluntad de Dios, ¿sí? Y sin embargo el diablo quería torcer aquello. Tus hijos tienen un gran propósito en las manos de Dios, pero los que podemos instar esa formación, ese propósito divino, somos nosotros. No solo como familia, también como iglesia. Nosotros somos los que podemos promover la gracia de Dios sobre la vida de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Nosotros somos los que podemos hacer que esas lámparas estén llenas de aceite. Si a nosotros adultos las letanías nos duelen, nos carcomen, nos calan, nos entristecen, imagínense a un adolescente, a un joven, a un niño. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 5. Pero Ana daba una parte escogida. Ustedes conocen esta escena, ¿verdad? Hay personas nuevas, ¿cierto? Voy a contarles la preescena de este versículo. Ana era una mujer amada, ¿sí? Y ella compartía con una tal Penina que venía a recordarle de que ella no era lo suficientemente mujer porque Dios no le había dado hijos. Y todos los años Penina le recordaba eso, le hacía sentir muy triste y muy mal a Ana. Se supone que en esta fiesta ella debía subir a un lugar especial a compartir adoración a Dios y comer un almuerzo, una cena, una comida, ¿sí?, con su familia. La cuestión es que Ana estaba tan triste por todas las palabras que Penina le decía. Otra mujer, una mujer adulta, ¿sí?, que venía a molestar, a insultar. El diablo usaba las palabras de Penina y sabía exactamente qué decir para lastimarla, para hacerle sentir triste. Porque Penina tenía envidia, obviamente, de Ana, porque el Cana le daba la parte escogida a Ana, la mejor comida le daba a ella. ¿Y por qué le daba a ella si ni hijos tenía? Y entonces iba ahí, la pelea va, la pelea viene, una guerra de argumentos.
una guerra en palabras nomás. Nosotros, mis hermanos, no estamos viviendo persecución espiritual como lo vive la otra parte del mundo, pero nosotros estamos inmersos en guerras ideológicas increíbles. La perversión es tal que está inmerso en la educación. Y es más, si te atreves a decir algo en contra, tu trabajo es perjudicado, tu identidad es perjudicada, vos sos perseguido socialmente por decir la verdad, por decir hechos científicos, pongámoslo así. Ya están entendiendo de qué estoy hablando, ¿verdad? Y sin embargo existe hoy por hoy guerra. Nosotros estamos inmersos en guerras de palabras. Y es porque el diablo sabe exactamente que esto tiene mucho peso. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Verso 6. Y su rival la irritaba, esa era Penina, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. No, porque me dijo así, me dijo así, me dijo así. ¿Y por qué es que yo estoy usando estos versículos ahora? Porque quizás la herida ya está ahí y ya no estoy llegando con anticipación. Porque quizás ya estás creyendo de verdad que no hay solución para tu vida, porque de eso ya te convencieron. Porque ya están los muros altos y no ves que haya manera de derribarlos. Porque sos tu propio obstáculo, porque siempre decís no puedo, no voy a poder, yo no sé, yo no puedo, yo nunca aprendí, yo nunca hice. No, decirle a la fulana, decirle al mengano, y siempre somos los incapacitados porque nos convencimos de eso, siendo que todos nosotros tenemos competencias y habilidades de misma proporción. Todos nosotros podemos aprender las mismas cosas. Nuestro cerebro está esta maquinaria tan extraordinaria que Dios nos dio, podemos aprender todos. Incluso para algunos serán caminos diferentes, habilidades podrían ser más fáciles para unos que para otros, pero no es imposible. Absolutamente nada de lo que te propongas es imposible. Si otros lo consiguieron, también lo puedes tú. Si para otros hay solución, también lo hay para ti. Entonces yo quiero que puedas comprender esto. Yo digo gracias a Dios por la Penina, porque la Penina hizo que Ana se postrase delante del Señor. Porque quizá que si Penina no hubiese existido, Ana se hubiese conformado. Y bueno, ya está, soy estéril, listo. Como mi mejor porción, igual tengo esposo, igual tengo casa, ya está. Pero como existía una Penina que la zarandeaba cada año y le recordaba su fragilidad, o sea que ella se enoje con la realidad, con la circunstancia, que le dé coraje y diga no voy a aguantar más. Señor, y ahí levantamos la voz al Señor, Señor. Otros te pueden dar la espalda. Otros pueden considerar que eso es un fracaso. Otros pueden verte ya derrotado y es más, esperando que eso que estás haciendo venga a caer en cualquier momento. Solo para decir, yo sabía que no ibas a poder. Pero ¿sabes qué? Aunque otros te abandonen, Dios toma tu mano. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces. No sé qué es lo que estás necesitando, queriendo emprender, o qué estás buscando con tu familia. ¿Cómo es una familia edificada? Yo quiero que vuelvas a hacer un parate y reflexiones sobre tu casa, porque nosotros construimos la realidad en nuestro hogar. Ustedes lo saben. ¿Qué ideal de familia yo quiero? ¿Qué ideal de madre yo puedo construir para mí?
¿Qué es lo que yo quiero para mi familia, para mis hijos, para mi esposo? ¿Qué es lo que yo quiero? Idealizo eso, lo pienso y ahora que lo pienso lo determino y me esfuerzo por eso. No es un ejercicio de energía mental, no estoy hablando de eso. Hoy voy a ejercitar mi fe. Yo me voy a poner de rodillas a orar para que esto ejecute. Y voy a cambiar mi carácter y mis hábitos para ser una mejor persona. Porque la única persona que puede realmente cambiar la realidad de las circunstancias soy yo. Yo soy la que puedo tomar todas las herramientas y recursos que tengo en la vida y hacer que todo eso, con lo que yo tengo hoy, aquí y ahora, por más escasez que tenga, yo esté mejor de lo que tuve ayer. Y mañana volver a levantarme con el mismo ímpetu, con el mismo deseo de progreso y contagiar a los míos. Hijo, vamos a hacer esto, vamos a plantar acá, vamos a sembrar allá, porque así la casa se ve más linda. Una idea de progreso, de quiero lo mejor, porque sé que puedo. No, pero ¿qué van a decir? Que yo me creo agrandada. En el nombre de Jesús no, porque el enemigo nos convence de eso, de que nos tenemos que conformar en la mediocridad, porque si no parece que somos orgullosos y soberbios. Y ¿sabes qué? En el nombre de Jesús no, porque nosotros no somos derrotados ni fracasados. Dios nos da una mentalidad diferente. Dios nos da para progresar. Él dice, yo quiero que progreses en todas tus áreas, en todas tus cosas, así como progresas espiritualmente, así como prospera tu alma. Si Dios quiere, anhela eso para nosotros, ¿quiénes somos nosotros para frenar lo que Dios quiere hacerlo? Pero nosotros somos tan escasos, nos conformamos tan rápido. Dios, necesitamos una penina que nos recuerde que tenemos que ir a Dios con un deseo diferente. Señor, saca esto que me pesa. Hace unos días miraba, yo digo porque yo busco mis propias peninas mentales. Miraba un video de una psicóloga del mundo, ¿sí? Que ella para conseguir su título, porque aparte de estudiar psicología era doctora, o sea, estudiaba medicina. Para recibir su título de medicina le ofrecieron una beca para ir a África, a un país de África, donde que ella tenía que rescatar a niños que fueron vendidos para prostitución, esclavitud. Y yo me indigné, me llené de coraje. Yo qué mediocre que soy. Jesús, estás usando personas del mundo para hacer trabajo misionero. Yo, qué rabia. Yo pensando que no tengo recursos en mi vida, de que no me puedes usar porque no tengo lo material. Y a esta mujer del mundo la tenés que usar como usarías piedras. Porque vos y yo no tenemos el coraje de decir, Señor, yo voy, yo tomo la mano, el arado y voy, Señor, yo quiero y yo te creo. Ahora no tengo recursos, pero sé que me vas a proveer, porque el plan no es mío, la necesidad no es mía, es tuya. Yo apenas me quiero involucrar en el reino de los cielos. Bien, decía este chico, es apenas querer. ¿Quieres servir a Dios? Hay un montón de cosas para hacer en el reino. Hay muchas cosas para hacer en el reino. Si te están incomodando las personas, hermano, es que no estás creciendo espiritualmente, que no estás entendiendo algunas cosas. Las personas no te pueden incomodar, porque el Señor dice, ensancha el sitio de tu tienda. Tienes que crecer más todavía. Nosotros no nos peleamos por lugares pequeños. A mí me llenó de indignaciones. Me puso de rodillas a escuchar eso. Señor, perdóname, porque a veces yo me considero mediocre, escasa, rasa, chata. Me cansé de mí, Señor, ayúdame a tener una actitud diferente. Y me enojé conmigo misma, y qué bueno que me enojé, porque parece que desperté para otra cosa. Y eso es lo que te transmito hoy. Ponte de pie. El Señor quiere usarte, decía Fabricio. El Señor quiere usarte.
Y a veces nosotros estamos esperando emociones, sentir algo extraordinario. Ver ángeles, hermano, no los vas a ver. Y es más, si lo ves, es muy fácil ver ángeles. ¿Saben qué es lo difícil? Lo difícil es llorar por alguien que nunca viste y sentir dolor por esa persona. Eso es difícil porque no entendés por qué lloras tanto si ni le conoces. Te duele que esté en las drogas. Te duele saber que su mamá gime a voz en cuello porque ella sí se convirtió, pero llegó tarde para llevar el reino de los cielos a su casa. Y su hijo ya es esclavo de las drogas. Y yo me duelo porque digo, Señor, tu sierva está pagando el precio. Y me duele porque digo, ¿cómo se le predica a un adicto? Dios, enséñame. Señor, no sé cómo, yo necesito que me des estrategia. Y se me rompe el alma, mis hermanas. Lloro por tus hijos. Lloro por tus hijos. Gimo por ellos y a muchos de ellos ni les conozco. Me he cargado y digo gracias, Señor, porque ahora entiendo más qué es esto de amor a las almas. No los conozco en su casa, en su día a día, pero les amo infinitamente y quiero que crezcan en el Señor. Me alegra verlos crecer. No te enojes con ellos, tenles paciencia. Todos aprendimos en la vida, nadie nació sabiendo. No importa de lo que se trate, nadie es experto. Si nuestro carácter es moldeado hasta el día de hoy, lo va a seguir siendo hasta que seamos ancianos. ¿Por qué le exigimos tanto a los pequeños? Santo de Israel, da reverencia